El vestido blanco seguía impecable, como burlándose de ella. Eso fue lo que más dolió. Liv Carter permaneció sola en su silla de ruedas, al borde del jardín de rosas. Detrás de Riverside Church, rodeado por 200 sillas vacías y los escombros del que debería haber sido el día más feliz de su vida. 20 minutos antes, el padrino de Trevor le había entregado una nota breve y cruel: no puedo casarme con alguien que no puedo caminar. Ahora, bajo el arco de rosas blancas donde debería haberse cambiado. Maldiciendo, apretó las ruedas de la silla con tanta fuerza que le dolieron las articulaciones. Tratando de recordar cómo era respirar sin que te ardiese el pecho. Fue entonces que escuchó una vocecita frágil: papá, ¿por qué llora esa niña? 6 meses antes, Liv Carter era una persona diferente. Una mujer que subía escaleras sin pensando, que bailaba en la cocina mientras servía el café, que trataba su propio cuerpo con la misma indiferencia natural que cualquier joven de 28 años. Trabajó como asistente veterinaria en la clínica Green Mountain, donde sus suaves manos y su voz. La calma calmó incluso a los animales más aterrorizados. Estaba comprometida con Trevor Mars. Hace 14 meses, un gerente de ventas seguro de sí mismo con ese encanto sencillo que algunos hombres llevan sin esfuerzo. Lo había conocido en la fiesta de un amigo. Le había pedido que bailara. En ese momento pareció el comienzo de una historia cuyo ella ya sabía el final de memoria. Hasta que todo colapsó. Literalmente. Una tarde de abril, mientras buscaba una caja de suministros en un estante alto en el almacén de la clínica, toda la estructura se había derrumbado. Sobre él, estantes metálicos, bolsas de comida de 50 kilos, equipamiento. El ruido del derrumbe aún resonaba en su memoria, seguido del vacío absoluto, hasta que despertó 3 días después en el hospital. Los médicos hablaron de lesiones en él. Médula, paraplegia incompleta, por suerte no fue peor. Pero cuando Liv intentó mueve sus piernas por primera vez y no pasó nada, la última palabra que le vino mente era suerte. Trevor estuvo allí al principio. Él tomó tu mano en el hospital, dijo todas las frases. Seguro, saldremos de esto juntos, nada cambia lo que siento por ti, matrimonio. Se mantiene. Pero en sus ojos, durante las primeras semanas, Liv vio algo que no podría nombrarlo: miedo, tal vez. O arrepentirse. Aún así, marcaron el fecha, 15 de octubre. No dejemos que esto nos defina, había insistido. Liv quería creerlo. Pasó 6 meses en fisioterapia, superando los límites del dolor con cada ejercicio. Convenciéndose a sí mismo de que si se esforzaba lo suficiente, podría ser capaz de caminar por el camino. Pasillo de la iglesia. Quizás ella podría ser la novia que Trevor quería. Pero ni siquiera puso un pie en la alfombra. Caleb Foster no era ajeno a los días malos. Había vivido tantas veces que reconocía una a la vez. Distancia. Estaba caminando por el estacionamiento de la iglesia con su hija Sophie cuando vio a la mujer del vestido blanco inmóvil en la silla de ruedas al borde del jardín. Rodeado de flores y soledad. Incluso desde lejos se podían ver las lágrimas. Sophie también lo notó. La niña tenía el don de ver lo que los demás ignorado. Papá, ¿por qué llora esa niña? Caleb se detuvo. Iba a seguir adelante, no era su problema. Pero algo en la escena le hizo dudar. Quizás fue el vestido inmaculado. Tal vez la forma en que la mujer. Ella permaneció tan callada, como si intentara borrarse del mundo. O tal vez fue solo porque sabía muy bien lo que era ser abandonado cuando era más. Necesitaba a alguien. A los 32 años, Caleb era mecánico en un taller independiente en el centro de la ciudad. Burlington. Llevaba arreglando coches desde los 16 años y lo hacía como nadie. Vivido en una pequeña casa cerca del lago con Sophie, su hija de 6 años, con oscura como la de su madre y una seriedad que la hacía parecer mayor. El primero. La mujer vivía en California y nunca llamó. Tenía la custodia total, y aunque eso
Significaba ser padre y madre al mismo tiempo, sin quejas, también significaba cargando solo el peso de una historia que no había elegido. Cuando Sophie tenía 2 años, se descubrió que era epiléptica. 3 meses después del diagnóstico, la esposa de Caleb hizo las maletas y se fue. No puedo soportarlo. Pasa tu vida esperando la próxima crisis, dijo. Y nunca miró hacia atrás. Caleb recordó haber sostenido a Sophie en el pasillo, tratando de explicarle a un niño pequeño. 2 años que la madre no volvería. Entonces había fracasado. Y todavía fracasó 4 años después. Cada vez que la hija preguntaba por qué su madre no la llamaba ni siquiera el día de su cumpleaños. Deberíamos ver si está bien, dijo Sophie, tirando de su mano. Miró a su hija y luego a la mujer del jardín. Cada instinto gritó para seguir. Al frente. Involucrarse en el dolor de otras personas nunca terminó bien. Pero Sophie ya lo estaba tirando hacia el jardín, y Caleb hacía tiempo que había aprendido que los instintos de su hija eran mejor que el tuyo. Avanzaron lentamente por la hierba. La mujer solo miró hacia arriba cuando estuvieron cerca. En su rostro Caleb vio la lucha por no derrumbarse, joven, tal vez en sus 20 y tantos años. Con ojos azules hinchados y cabello rubio que horas antes había sido peinado. Con cuidado. La silla de ruedas estaba decorada con cintas blancas. Lo siento, murmuró Liv con voz ronca. Me voy. Parece que eres tú quien debería estar aquí, respondió Caleb. Ella lo miró. Luego se rió, un sonido entrecortado que se convirtió en un sollozo. Lo era. Hace 2 horas. Me iba a casar. Pero mi prometido se fue. Porque no caminó. Y por... De todos modos, eso no era parte de su plan. Las palabras flotaron en el aire. Sophie apretó la mano de su padre. Caleb se agachó hasta estar al nivel de Liv. No dije que lo sentía. No. Le preguntó si ella estaba bien. Estas cosas eran obvias e inútiles. Soy Caleb, se presentó. Esta es Sofía. La niña dio un paso adelante con el rostro serio. Mi madre también se fue. Cuando yo era pequeño. Papá dice que los días malos siempre terminan. El pecho de Caleb se apretó. Se lo había dicho a Sophie durante una crisis, a las 2 de la madrugada. Mañana en urgencias, mientras se espera que la medicación haga efecto. Yo no sabía. Que ella recordaba. Liv miró a Sophie y luego a Caleb. Algo cambió en su expresión, no era esperanza, sino una especie de reconocimiento. No sé si este día terminará. Confesó en voz baja. Ve, respondió Caleb. Podría tomar un tiempo. Sophie miró los pétalos de rosa esparcidos por el suelo y luego miró a Liv. ¿Podemos hacer una fiesta? ¿Un partido diferente? Liv parpadeó. ¿Qué? Tienes un bonito vestido y hay flores por todas partes, explicó la niña. Deberíamos hacer una fiesta. Uno mejor. Caleb iba a disculparse, decir que su hija a veces hablaba sin pensar, pero Liv ya estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, rota, pero verdadera. Está bien, estuvo de acuerdo. Hagamos una fiesta. Sophie sonrió de alegría e inmediatamente comenzó a recoger los pétalos caídos. Con diseños coloridos y alegres. Pero uno en particular nos llamó la atención. Un cuadro más grande que los demás, enmarcado con cintas doradas que Sophie. Claramente había sido pegado con cuidado. Era una escena del parque donde se encontraron, el banco de madera, las flores esparcidas por el suelo y 2 figuras. Sentados uno al lado del otro. Una era una chica de pelo rizado, sonriendo. El otro. Una mujer en silla de ruedas, con un vestido que brillaba como si fuera hecho de luz. Liv sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Ella lo hizo?, preguntó, su voz más baja que destinado. Sophie asintió con orgullo. Eres tú. Y yo. Y papá en la parte de atrás, fingiendo que no está allí. Llorando porque se nos cayeron todos los pétalos. Caleb se rió frotándose los ojos con la mano como si estuviera ajustándose las gafas. No estaba llorando.
Fueron alergias. Lib no apartó los ojos del dibujo. No era solo un niño garabateando, era memoria. Fue importante. Alguien la miró y decidió que valía la pena. Para ser recordada así, entera, bella, presente. No es como si algo estuviera roto. Arreglado, pero como alguien que era suficiente. Sophie. Comenzó, pero las palabras se fueron apagando. La niña tomó su mano, apretando los dedos con sorprendente fuerza para. Alguien tan pequeño. Me gustaste desde el primer día. No te escapaste cuando yo. Hablé de la fiesta. La mayoría de la gente huye. Lib miró a Caleb, que los observaba a los dos con una expresión que se mezclaba con gratitud y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Ella tiene un don para ver a la gente, murmuró. Y para no dejar que se escondan. El sonido de risas y pasos apresurados llenó el gimnasio. Otros padres llamaron al niños, los profesores elogiaban su trabajo, pero en aquel rincón el tiempo parecía haberse acabado. Interrumpido. Lib sintió el peso de la invitación tácita, quédate. Pertenece aquí. Nos deja. Realmente lo sé. Y por primera vez en años quiso decir que sí. Pero el miedo todavía picaba en los bordes de su mente, susurrando recuerdos de Trevor, de promesas incumplidas, de lo fácil que era quedarse atrás. No sé. Sí sé cómo hacer eso, admitió, en voz tan baja que solo Caleb pudo oírla. No ofreció soluciones vacías. No dije todo va a estar bien o confía en mí. En cambio se inclinó lo suficiente para que sus palabras llegaran a ella. Ella, firme y tranquila, nadie lo sabe. Solo lo intentamos. Un día a la vez. Sophie, impaciente por la seriedad de los adultos, tomó a Lib de la mano. Ven. Hay pastelitos con brillo. La señora de la cantina dijo que fue mágico. Y de repente ya no había lugar a dudas. Porque allí, entre risas de niños y el olor a masa dulce, Lib se dio cuenta de que ya había cruzado la puerta sin siquiera darse cuenta. No por Caleb, no por culpa o soledad, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la miró y vio una posibilidad. Y eso, decidió mientras dejaba que la cálida manita la guiara, era más peligroso que cualquier caída. Era el tipo de cosa que podía cambiarlo todo. Sofía está en el hospital. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en el fondo de un pozo, pesadas y pesadas. Definitivo. Lib sintió que le quitaban el aire de los pulmones. El mundo dejó de girar. Un segundo, ese eterno segundo en el que todo lo que importa se reduce a uno. Sola frase. ¿Qué pasó? Su voz no sonaba como la suya. Estaba áspero, roto, como si había sido arrancado de algún lugar muy dentro de ella que ni siquiera sabía. Existió. Caleb respiró hondo al otro lado de la línea y ella escuchó el temblor en su exhalación. Estaba jugando en el parque como siempre. Subió a ese árbol que ama. El de las ramas bajas, una pausa. Un estrangulamiento. Se cayó. No fue alto, Lib. No debería haber sido nada. Pero ella se golpeó la cabeza. Están haciendo pruebas ahora. Todavía no lo saben. No, 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 no. Lib cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la imagen que ya se estaba formando. En tu mente, Sophie, pequeña y frágil, inmóvil en una cama de hospital, los cables, el monitor, es el pitido constante que marca el tiempo entre la vida y lo que viene después. Ella conocía ese sonido. Conocía ese olor a antiséptico, ese frío estéril que se pega a la piel. Me voy, dijo sin pensar. Sin dudarlo. Porque no había elección. No cuando se trataba de ese niño que había pintado luz en medio de la oscuridad. Lib, no es necesario. Caleb. Tu nombre salió como una orden, como un ancla. Dime dónde eres. Dio la dirección del hospital, con la voz quebrada a mitad de la palabra. Ella ya estaba moviéndose, empujando la silla de ruedas con una urgencia ardiente. No.
Hubo tiempo para las dudas, para los miedos, para las voces que susurraban que ella no estaba. Yo pertenecía a esa familia, a ese dolor. Sophie la necesitaba. Y por primera vez Durante mucho tiempo, Liv no se preguntó si merecía estar allí. Ella se lo merecía. Porque el amor no se trata de merecer. Se trata de estar presente cuando el mundo se desmorona. Los pasillos del hospital eran una mancha de colores pálidos y rostros tensos. Liv siguió. Los carteles que indicaban la sala de pediatría, mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Y entonces ella los vio. Caleb sentado en una incómoda silla de plástico con las manos entrelazadas. Como si estuvieran rezando con los hombros encorvados bajo el peso de algo que ningún padre debería cargar. Levantó la cabeza cuando ella llegó, y el alivio que lo atravesó. Su rostro era casi insoportable. «Viniste» fue todo lo que pudo decir. Ella no respondió. No con palabras. En cambio extendió la mano y agarró de él apretándolo con una fuerza que decía estoy aquí y vamos a superar esto y... Usted no está solo. Y cuando Caleb cerró sus dedos alrededor de los de ella, como si ella era la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido, Liv lo sabía. Esto no fue lástima. Esto no fue un favor. Fue una elección. Y por primera vez decidió no dar marcha atrás. Sophie tuvo una crisis. Uno de los peores. Estamos en el hospital y yo simplemente no lo sabía. ¿A quién más llamar? Lo siento. No debería haberte molestado. ¿Qué hospital? ¿Qué? ¿En qué hospital, Caleb? Médico de Burlington. Pero no hace falta que vengas. Solo quería escuchar una voz. Necesario. Escuchar tu voz. Su voz se quebró. Necesitaba no estar solo en este momento. Lo haré, interrumpió Liv con firmeza. No discutas. Ya me voy. Ella colgó antes de que él pudiera responder. Eran las 8:30 de la tarde cuando subió al auto. Guiando a través de los espacios de acceso y el laberinto de pasillos con una determinación. Agudizado por la urgencia. Encontró a Caleb en la sala de emergencias pediátricas sentado en una silla de plástico fuera de una habitación, con la cabeza entre las manos. Caleb. Levantó la cara. Los ojos estaban rojos, hinchados. Se puso de pie como si no. Creí que ella realmente estaba ahí. ¿Viniste? Por supuesto que vine. Dejaste de contestar mis mensajes. Pensé. Ya estoy aquí. Liv acercó la silla de ruedas. El aire olía a desinfectante y a miedo. ¿Qué pasó? Tuvo una crisis durante la cena. Su voz tembló. Han pasado 40 minutos y ella aún no se ha despertado. Dijeron que es normal, que a veces lleva tiempo, pero no terminó. No era necesario. No la perderás, Liv le tomó la mano con fuerza. Ella va a estar bien. Eso no lo sabes. No. Pero sé que ella te tiene a ti. Y eso lo cambia todo. Caleb se hundió en la silla. Liv se colocó a su lado con los dedos entrelazado con el suyo como un ancla. Permanecieron así durante horas. Él no habló. Él simplemente le apretó la mano y miró fijamente la puerta del dormitorio de Sophie, como si podría obligar a la niña a despertar solo con la intensidad del deseo. A las 11 horas, salió un médico y anunció que Sophie estaba despierta. Preguntó por su padre. ¿Puedes entrar? Caleb se levantó pero no soltó la mano de Liv. Ven conmigo. ¿Estás seguro? Por favor. Entraron juntos. Sophie estaba en la cama, pequeña y pálida, pero con los ojos abiertos. Cuando vio a su padre, lloró. Papá. Él estuvo a su lado en un segundo, rodeándola con sus brazos. Estoy aquí, cariño. Estoy justo aquí. Ella se aferró a él. Entonces vio a Liv. Señora Liv, usted también vino. Estoy aquí, Liv se acercó con voz suave. Tuve un mal día, susurró Sophie.
Pero se está acabando, ¿verdad, papi? Los días malos siempre terminan. Caleb presionó su rostro contra el cabello de su hija. Siempre. Liv se quedó hasta las 3 de la madrugada, cuando les dieron el alta. Siguió el auto de Caleb hasta la casa. De ellos ayudó a llevar a Sofía dentro y la acostó en la cama. La niña ya era la mitad dormida cuando su padre la cubrió. ¿Te quedarás?, murmuró Sofía adormilada. No voy a ir a ninguna parte, prometió Caleb. ¿No eres tú, papá? ¿La señora Liv se quedará? Liv sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a Caleb. Él la estaba mirando, esperando. Me quedo, dijo. Mientras me necesiten. Sophie sonrió y cerró los ojos. En el silencio de la habitación, mientras el día comenzaba a aclarar afuera, Caleb preparó café. Con manos temblorosas. Lamento haber llamado, murmuró. No te disculpes. Me estaba alejando. Debería haber respetado eso. Estabas asustado. No es lo mismo. Liv dejó la taza. Trevor vino a verme a la clínica la semana pasada. Quiero intentarlo de nuevo. El cuerpo de Caleb se tensó. ¿Qué dijiste? No. Pero él te metió cosas en la cabeza. Sobre por qué estoy siendo amable contigo. Sobre la lástima. ¿Crees que siento lástima por ti? Su voz rompía el hielo. No sé qué pensar. Estuve sola durante 4 años, Liv. 4 años haciendo todo esto solo. Sentado en habitaciones de hospital sin nadie a quien llamar. Aterrorizado cada día de perder a mi hija y tener que enfrentar esto completamente. Solo. Él la miró. ¿Crees que perdería el tiempo con lástima? ¿Crees que traerías a alguien a tu vida? Sophie, si no me importara. Si no. Se detuvo. Tragó con fuerza. Si no te necesitara. El aire salió de los pulmones de Liv. Te necesito, continuó Caleb en voz baja. No porque necesites ayuda. Porque lo necesito. Porque Sophie lo necesita. Porque cuando te vimos en ese jardín. Por primera vez en años, sentí que tal vez ya no estábamos solos. Ella no pudo responder. Pero si eso no es lo que quieres, continuó con la voz ronca, si esto es solo yo proyectando o esperando algo que no existe, dímelo ahora. Porque Sophie ya está adjunto. Y si te vas, es mejor hacerlo ahora, antes de que duela más. Liv no dudó. No me voy. Te alejaste. Tenía miedo. De eso. Creer que alguien podría quedarse. Caleb se acercó agachándose hasta que estuvieron al mismo nivel. Sé cómo es. Cuando alguien a quien amas se va. Mi esposa me dejó. Con nuestra hija enferma y tuve que aprender a vivir con eso. Ser suficiente para. A Sophie cuando no sentía que fuera suficiente para nadie. Hizo una pausa. Eres suficiente, Liv. Siempre lo fue. Trevor fue quien fue demasiado cobarde para verlo. Las lágrimas llegaron sin permiso. No sé cómo hacer eso. No sé cómo volver a confiar. Yo tampoco. Le tomó la cara con suavidad. Pero tal vez nosotros. Aprender. Juntos. No se besaron. No prestaron juramento. Se quedaron allí en silencio mientras el sol nació. 2 pedazos rotos que se encontraron en un jardín de flores marchitas de matrimonio y decidieron, tal vez, tratar de estar menos destrozados el uno por el otro. Después de esa noche algo cambió. Liv ya no se alejó. Empezó a ir a su casa en fines de semana. Ella y Sophie hicieron proyectos de arte mientras Caleb arreglaba el camión en el garaje. Los 3 iban al parque, Sophie corriendo delante, Caleb detrás. Al lado de Liv, ajustando su ritmo sin hacer escándalo. No hablaron de qué eran ni de hacia dónde se dirigía. Solo existían, llenando el vacíos el uno del otro. Un sábado llevaron a Sophie a la biblioteca. Ella corrió a la sección de niños mientras Caleb y Liv buscaron libros cerca. Ha estado durmiendo mejor, comentó.
Ya que estás cerca, menos pesadillas. Podría ser el nuevo medicamento. Podrías ser tú. Liv lo miró. No soy un medicamento para la epilepsia. No. Él sonrió casi con timidez. Pero es una prueba de que las cosas buenas pueden. ¿Qué suceda? Que la gente pueda quedarse. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Puedo preguntarte algo? Liv vaciló. Cualquier cosa. ¿Estamos haciendo esto? Ella bajó la voz. Sea lo que sea esto. Caleb se ríe suavemente. Pensé que ya lo estábamos. Quiero decir, de verdad. No simplemente existir uno al lado del otro. ¿Qué quieres que sea? Liv respiró hondo. Quiero que sea real. Quiero dejar de tener miedo. Está bien. Él asintió lentamente. Hagamos esto. Seamos realistas. No fue una gran declaración. No fue dramático. Pero él fue honesto. Y eso importaba más. Sophie volvió corriendo con un montón de libros sobre mariposas. ¿Podremos atraparlos a todos? Son 8 libros, Sophie, se rió Caleb. Lo sé. ¿Podemos? Miró a Liv, que ya se reía también. Podemos atraparlos a todos. Se fueron con los libros y fueron a tomar un helado. Sophie se sentó entre ellos, leyendo en voz alta sobre alas de mariposa mientras el chocolate goteaba por su barbilla. Caleb se secó la cara con una servilleta. Liv los miró y sintió que algo cálido se instalaba en su pecho. Así era como se sentía el amor. No en grandes gestos ni en momentos perfectos. Solo eso. Helado que se derrite en tus dedos, libros sobre mariposas y una niña que creía. Realmente creo que los días malos siempre dieron paso a algo mejor. Esa noche, después de dejar a Sophie en la casa de la madre de Caleb para una fiesta de pijamas, los dos. Sentado en su porche abrazando el aire fresco de finales de septiembre, todavía templado, pero ya anunciando el otoño. Fue Caleb quien rompió el silencio primero con una sonrisa en tus labios. Sophie ha estado dibujando mucho últimamente. Liv asintió, recordando la imagen del jardín que la niña le había mostrado el día anterior. Me di cuenta de. Me dijo que hay otro, pero no deja que nadie lo vea. Dice que no lo es. ¿Listo? Sí. Se rió en voz baja. Lo mantiene bajo llave. Ni siquiera sé qué es. Volvieron a guardar silencio cómodos el uno con el otro, mientras Liv observaba. Las hojas bailan por la acera, llevadas por el viento. Entonces, sin previo aviso, las palabras. De ahí surgió simple y necesario. Gracias. Caleb se volvió hacia ella, con curiosidad escrita en todo su rostro. ¿Por qué? Por no huir. Ella tragó con fuerza. Por quedarte cuando todo se puso difícil. No lo dudó. Tú también te quedaste. Y era verdad. Ambos habían elegido, día tras día, no darse por vencidos. Una semana después, el misterio del dibujo secreto de Sophie finalmente se reveló. Durante más de un mes había trabajado en ello en secreto, escondiéndolo siempre que podía. Alguien se acercó. Pero esa noche, después de cenar, lo trajo con cuidado. Como si fuera de cristal. He terminado. Anunció con los ojos brillantes. ¿Puedo mostrártelo? Caleb y Liv, que estaban cortando verduras uno al lado del otro, se detuvieron al instante. Por supuesto, dijo Caleb, su voz más ronca de lo habitual. Sophie desdobló la sábana sobre la mesa de la cocina. Allí estaban 3 figuras. Dibujado con rasgos infantiles, pero llenos de significado, una niña, un hombre y una mujer en silla de ruedas, todos tomados de la mano. Al fondo, una casa con flores en el jardín. Y en la parte superior, escrito con cuidadas letras. Mi familia, si así lo desean. El aire pareció detenerse. Caleb se quedó helado con las manos todavía sobre el mostrador. Liv sintió la ojos ardiendo, lágrimas amenazando con caer. Sophie los miró ansiosamente. ¿Es bueno?
Preguntó mordiéndose el labio. Sé que no estás casado. O algo así, pero lo siento como una familia para mí. Caleb se arrodilló y abrazó fuerte a su hija. Está más que bien, murmuró con la voz entrecortada. Sophie se volvió hacia Lip, con los ojos llenos de esperanza. La señorita Lip también lo cree así. Lip extendió la mano y tomó la mano de la niña, con los dedos temblorosos. Creo que es perfecto. Entonces, Sophie saltó eufórica. ¿Podemos ser una verdadera familia? Lip miró a Caleb por encima de la cabeza del niño. Él la miró y en sus ojos ella vio todo lo que nunca necesitaron decir, cada paso cauteloso, cada elección. Cada momento en el que el miedo casi ganó, pero no lo hizo. Si tu padre también quiere, respondió Lip, su voz firme a pesar de su emoción. Lo quiero, dijo Caleb sin dudarlo. Lo he querido desde hace mucho tiempo. Sophie aplaudió sonriendo. Entonces es oficial. ¿Podemos contárselo a todo el mundo? ¿Decir qué? Lip se rió secándose una lágrima. Que ahora tengo una madre extra. Algo se abrió en el pecho de Lip. No fue dolor. Era algo más, ligero, cálido como él. Primer rayo de sol después de una tormenta. Una madre extra. Repitió ella, emocionada. Si quieres, dijo Sophie seriamente. No tengo una madre normal. Pero tú podrías ser mi bono. Mi especial. Lip sentó a la niña en su regazo y la abrazó con fuerza, con el corazón tan lleno que parecía a punto de desbordarse. Me encantaría. Esos tres colgaron el dibujo en el refrigerador, justo en el centro, donde todos podía ver. Más tarde, cuando Sophie estaba dormida, Caleb y Lip se sentaron en la mesa. Habitación iluminada solo por la luz amarilla de la lámpara. Ella está muy apegada a ti, comentó Caleb rompiendo el silencio. Lo sé. Lip suspiró. Si la cagamos, si sale mal, le hará daño. Él tomó su mano, sus dedos entrelazados con los de ella. Entonces no lo arruinemos. ¿Es así de simple? No, admitió. Pero lo intentamos de la misma manera. Caleb se acercó con expresión seria. Te amo, dijo como si las palabras hubieran esperado demasiado para esta. Momento. Debería haber hablado antes. He sentido esto por un tiempo, pero no quería asustarte. Tú. Lip sonrió y las lágrimas fluyeron incontrolablemente. Yo también te amo. Las palabras salieron más fáciles de lo que imaginaba. No. Porque me salvaste ese día. Sino porque eliges quedarte. Cada día. Tú también, murmuró acercándose. Tú también eliges. Me temo que no soy suficiente, confesó Lip con la voz temblorosa. Para ti. Para Sofía. Un día te darás cuenta de que Trevor tenía razón. Caleb sacudió la cabeza con firmeza. Trevor era un idiota. No vio lo que estaba justo frente a él. Tus ojos no. Dejó dudas. Veo. Nos vemos. Todos ustedes. Y no voy a ninguna parte. Luego se besaron. No fue un beso desesperado ni dramático. Fue suave, ¿verdad? Como llegar a casa después de un largo viaje. Cuando se alejaron, Lip lloró. ¿Son lágrimas de felicidad? Preguntó Caleb, secándose la cara con el pulgar. Sí, se rió entre sollozos. Son los mejores. Cuando llegó el momento de las votaciones, fue Lip quien habló primero, con voz firme a pesar de la emoción que sentía. Temblé por las palabras. Hace un año pensé que mi vida había terminado. Pensé que esta silla significaba que había perdido todo lo que importaba. Miró a Caleb, luego a Sophie, que sonrió entre las lágrimas de los invitados. Pero luego te conocí. 2. Y me demostraron que no había perdido nada, solo lo que ya no merecía. Espacio. Estallidos de risas resonaron durante la ceremonia. Esta silla no me mantuvo alejado de amar. Ella me llevó al amor correcto. Incluso tú, incluso Sophie, incluso una familia que elegí exactamente como soy.
Se le quebró la voz, pero no se detuvo. Prometo volver a elegirte todos los días sin importar lo difícil que sea. Prometo quedarme. Caleb no necesitó palabras elaboradas. Tu voto fue directo como un juramento. Grabado en la piel. Prometo nunca hacerte sentir menos de lo que eres. Prometo verte. Siempre. Su voz ronca llevaba la verdad de alguien que ya había visto lo peor y elegido quedarse. Prometo estar en las habitaciones del hospital, en los días malos, en los buenos y sobre todo aquel que se interponga en el medio. Te lo prometo a Sophie y te amaré. Exactamente como eres. Siempre. Intercambiaron anillos. El oficiante los declaró marido y mujer. Y cuando Caleb la besó, Sophie gritó de alegría, lanzando pétalos de rosa al aire como si fueran estrellas. Enamorarse solo de ellos. Fue un desastre. Imperfecto. Absolutamente perfecto. En la recepción, Sophie se subió a una silla, decidida a ser escuchada. Tengo 6 años y 3/4, anunció con la seriedad de quien lleva un discurso importante. Y quiero hablarles de mi madre extra. La sonrisa que siguió fue puro orgullo. Ella es muy amable, me ayuda con mi tarea. Casa y nunca digo que mis crisis dan miedo, aunque sé que lo son. Una pausa dramática. Y se casó con mi padre. Entonces ahora somos una familia de verdadero. Para siempre. Levantó su caja de jugo a modo de brindis. Todos levantaron sus copas en respuesta. El sonido del cristal chocando como un coro de promesas. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Liv y Caleb se quedaron uno al lado del otro observando. Sophie baila con su abuela, sus pasos torpes están llenos de una alegría que no puede ser. Se ajusta al cuerpo pequeño. ¿Feliz?, preguntó Caleb en voz baja. Tan feliz que da miedo, admitió Liv, como si confesara un secreto. ¿Cómo? Si no mereciera tanto bien. Él volvió la cara para mirarla y sus dedos rozaron su mejilla. Te mereces todo lo bueno. Yo también. Una lenta sonrisa. Entonces tendremos que créanlo juntos. Ella se apoyó contra él, respirando el familiar aroma de su perfume mezclado con el aire dulce de la noche. Puedo hacerlo. La noche los envolvió, cálida y dorada, como un abrazo. En algún lugar de la casa, la risa de Sophie resonó, clara como el cristal. A su lado, la silla de ruedas estaba decorada con las flores de la ceremonia, los pétalos todavía adheridos a las ruedas como recordatorios de un camino que, después de todo, no era una prisión, era el mapa que los había llevado allí. ¿En qué estás pensando?, preguntó Caleb, su voz como un susurro contra su cabello. Liv miró la silla y luego a él. ¿Que me equivoqué? ¿Acerca de? Sobre la silla. Ella sonrió, sus ojos brillaban con una verdad que dolía y liberado al mismo tiempo. Pensé que ella me estaba impidiendo tener la vida que quería. ¿Pero en serio? Tu mano encontró la suya, entrelazando sus dedos. Ella me trajo exactamente donde necesitaba estar. Lo miró y no necesitó decir nada más. Ella me trajo a casa. Caleb la besó en la frente durante mucho tiempo, como si sellara una promesa. Bienvenido a casa. Allí permanecieron, mientras se apagaba la última luz del día, dos corazones que habían sido rotos y abandonados, que se encontraron en medio de las ruinas y con las manos callosos construyeron algo hermoso con los escombros. El mal día había terminado. Finalmente. Y lo que vino después fue mucho mejor que todo lo que lo había precedido. Que por un momento incluso el aire pareció detenerse, solo para que pudieran respirar. Que en paz. Fue el comienzo. Y esta vez no hubo miedo. Solo ellos. Solo esto.